Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo organizada por la CSIC UMS y el capítulo estudiantil UMS. Soy Michael Ríos, secretario de Relaciones Externas del capítulo ACI, y esta noche tendré el gusto de acompañarlos como su moderador. Antes de comenzar, los invito a saludarnos en los comentarios y a decirnos desde qué lugar nos están viendo. Si esta transmisión les parece útil, no olviden compartirla y dejar su reacción. En ingeniería civil, hasta una buena estructura necesita apoyo, y hoy también necesitamos el suyo. Esta noche vamos a hablar de un tema que le interesa a muchas personas dentro y fuera de la carrera. Cómo acceder a becas de posgrado en Estados Unidos, especialmente en el área de ingeniería civil. Para muchos, estudiar afuera es un sueño grande. Para otros parece un proceso complicado, lleno de requisitos, documentos y dudas. Pero justamente por eso es que hemos preparado este espacio para conocer de primera mano una experiencia real y útil de alguien que ya recorrió ese camino. Más de uno ha pensado en estudiar en el exterior, pero entre el inglés y las cartas de recomendación, formularios, los pasos y los plazos, el plan a veces se queda en intención y nunca llega a convertirse en proyecto. Por eso desde CSIC UMS y ACI hemos decidido traer a un profesional que no solo soñó con esa oportunidad, sino que la construyó paso a paso. Esta noche tendremos el privilegio de escuchar a un ingeniero boliviano con una trayectoria de esta formación, investigación y el ejercicio profesional. Nuestro invitado de hoy es becario Fulbright y realizó su maestría en Ingeniería Estructural en North California State University, en Estados Unidos. Además, cuenta con un máster internacional en proyectos BIM, proyectos sismoresistentes, y es especialista en modelación BIM. Es miembro del Comité de la Norma Boliviana de Diseño Sísmico, profesional certificado por el ACI, y ha desarrollado una experiencia en dirección de obras, especialidad estructural y docencia universitaria tanto en posgrado como pregrado. También ha participado como ponente en congresos internacionales y en diferentes espacios de formación técnica. En pocas palabras, es una de esas personas cuyo currículum hace que dice el propio Concale con respeto. Con nosotros esta noche el ingeniero Néstor Barrera Romero. Bienvenido, ingeniero, y muchas gracias por acompañarnos y compartir su experiencia con la comunidad. El micrófono es todo suyo, ingeniero. Gracias. Saludos y buenas tardes a todos. Desde acá les mando un gran saludo y agradezco la invitación por parte del capítulo ACI y del CSIC. ¿Ok? Bien, como mencionaba, mi nombre es Néstor Barrera, soy ingeniero civil, realizando la maestría en ingeniería civil en la Universidad de Carolina del Norte, acá en Estados Unidos. En base a lo que he podido lograr conocer estando acá para poder apoyarles y darles consejos, más allá de lo que puede ser una sola beca, vamos a hablar hoy día de muchas otras que pueden ser parte de cada uno de ustedes. Vamos a primero hacerles entender qué es una beca a todos los que nos están observando, porque la gente a veces no entiende. Sí, he participado como tutor en programas de tutoría para Tu Beca Bolivia y ahí he podido leer aplicaciones de personas que no entendían qué es una beca, ¿no? No entienden. No entienden qué es una beca, lamentablemente. Piensan que es un premio que se te da porque había sido bonito, ¿no? Y no es así. Y tampoco es solamente una beca para que saques buenas notas, porque se malentiende lo que es una beca a veces.
cuando no la comprendemos adecuadamente. Por ejemplo, vamos un poquito hacia lo que son las becas de las universidades públicas, donde yo también me formé. Hay becas de auxiliatura, ¿verdad? Es muy distinta de una beca de alimentación, de una beca de investigación. Eh, pero todas tienen un objetivo, ¿verdad? O sea, tienes que demostrar ciertas características. En el área privada, pues hay becas, unas becas que evitan de que los estudiantes paguen con el único requisito de sacar buenas notas, ¿no? Ahora, eh, lo único que piden es que tengas buenas notas y las mantengas, ¿no? Pero hay que entender que ese tipo de becas se las da porque se las tiene que dar, ¿no? O sea, es porque hay que llenar un cupo y bueno, le daremos a él y si lo mantiene, genial, y si no, pues no, y ya. O sea, son becas que sí o sí tienen que estar. Y cuando terminan esas becas, sea cual sea, a veces uno tiene que entender qué es lo que ha representado la beca. Y hay otro tipo de becas donde terminando la beca realmente está el trabajo más difícil, porque viene ahora la parte de la retribución a la sociedad, cosa que las personas que reciben una beca en pregrado no entienden todavía. Ellos piensan de que las becas son de apoyo. Entonces es así, estamos entre una dicotomía entre ver qué es una beca y cómo se la gana, pero también qué se hace luego. Hay que entender para qué son las becas, ¿no? Por ejemplo, vamos con el criterio de una beca de auxiliatura. Una beca de auxiliatura es para que tú, independientemente de la universidad en la que estés, generes un apoyo a la docencia, prácticas, exámenes y demás. Y posteriormente, pues terminas un año y se acaba el contrato y ahí se cierra todo, ¿verdad? Luego hay otras becas que buscan una exigencia posterior a ese proceso. Entonces, hay que diferenciar las becas. Hay que ver cuáles son las diferencias entre una y otra. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de qué tipos de becas hay. Hay dos tipos de becas y yo aumentaría que una tercera, pero no la coloqué porque no puedo hablar mucho de ella. Vamos a hablar de que hay becas que te dan las embajadas. En el caso de Estados Unidos sería la embajada de dicho país. Becas que te dan las universidades de Estados Unidos y becas que te da el gobierno boliviano para que vayas a estudiar a Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la dificultad? La dificultad de todo esto, y vamos a hablar primero de las becas del gobierno. Tú podrías ser parte de las becas del gobierno nacional, nada más que hay un problema, ¿no? De que tienes que ser admitido. Y aparte de eso, pues ahí yo creo que está el meollo del asunto. O sea, ¿cómo logro ser admitido en un sistema donde la calificación lo es todo y la Universidad Boliviana no es una universidad donde las notas se regalan? Y esto es verdad, porque cuando se tiene que calificar a un estudiante entre público y privada, el promedio de la privada puede ser más exigente, podemos exigir un promedio más alto, pero para la pública, en ciertos aspectos, tenemos que verlo más corto el promedio. Ahora, y cualquiera que me escuche de la universidad privada que se sorprenda de eso, pues vaya a la pública a ver si saca buena nota, ¿no? Y lo propio a los otros, ¿no? A los de la pública. Si dicen, no, es que no creo que la ingeniería sea una cuestión diferente en las universidades. Lo mismo, vaya y pruebe cómo diferente es. ¿De acuerdo? Eh, Entonces, la nota es uno de los factores más difíciles con los que nos vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, el primer medio del asunto es encontrar una universidad que pueda admitirte, tanto para los programas que te podría dar el gobierno, suponiendo de que se puede lograr aquello, también hay que entender que una vez que logras ciertas actividades, pues las notas dejan de ser algo importante, ¿de acuerdo? Para las otras becas, las notas dejan de ser algo importante porque quieren ver resultados. Entonces, no te preocupes si no tienes un promedio alto. Mientras realices actividades, tanto durante la universidad como posterior a ella, pues te va a ir bien. O sea, tampoco es que tienes que exigirte.
más de lo que ya te lo estás haciendo ahora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para diferenciar eso, vámonos con qué oportunidades hay. Tienes la beca Fulbright, que es por parte de la Embajada de Estados Unidos. En la beca de la embajada, lo que se requiere, vamos a verlo, pero se diferencia porque la beca busca un objetivo muy grande, que es que aquellos que forman parte del programa logren un cambio en su sociedad, que quieran realizar ese cambio, ¿no? Porque hay gente que no le interesa, y vamos a ser honestos, hay gente que lo único que está pensando es irse de Bolivia, ¿no? Irse, me quiero ir, quiero irme, no sé por qué, pero quiero. Sí, no me gusta vivir aquí. Hay gente que piensa así, me da lástima, pero hay gente así, que dicen, mi futuro no está aquí, me quiero ir. Y quieren irse, y no, tampoco les interesa, ¿no? O sea, ¿qué importa si es que hay estudiantes de universidad que necesitan apoyo, que las infraestructuras en Bolivia están mal, se pueden caer, el país puede no ser apto todavía, no les interesa. Hay gente que es así. Y no están mal, o sea, no quiere decir que sean malas personas, simplemente a esas personas no les interesa, digamos, ver más allá de la sociedad boliviana. Y está bien, no digo que esté mal, está cada uno en su derecho, pero ahí chocas con lo que sería la idea de la beca Fulbright, porque la beca es generar un cambio en Bolivia. La beca no es un boleto de escape de Bolivia. Hay gente que piensa así, de que no, la beca es para irnos. No, la beca es para hacer algo por Bolivia. Y para postularte a la beca, tienes que saber qué cosa hay que mejorar de Bolivia. No puedes simplemente, ay, me han dicho que agarre una beca. No, tienes que hacer un plan, tienes que saber qué cosa hay que mejorar y luego al volver tienes que hacerlo. Porque también hay el caso de gente que no quiere volver, porque también su excusa siempre es que en el área en el que yo estoy, no sé cómo podría hacerlo en Bolivia. Pero entonces, ¿para qué agarras un área que no le sirva a Bolivia también, no? Pero entonces, a lo que voy es que hay que entender muy bien la beca y por qué se te la ofrece. Se te la ofrece para hacer un cambio. Entonces, si tu pensamiento es de que a vos no te interesa generar un cambio en Bolivia y lo único que quieres irte, pues no es la beca para ti y está bien, te voy a mostrar otro tipo de becas, ¿ya? Pero quizás esa es la diferencia entre la beca que ofrece la embajada respecto de la beca que te puede dar una universidad de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y en el caso de las universidades, bueno, en el caso de la beca del gobierno boliviano, también te puede ofrecer nada más que tienes que ser admitido y tienes que volver al país a trabajar en una institución pública. Esa sería la diferencia, ¿no? Y ahora, y a mí me da pena cuando alguien dice, ay, no, es que Fulbright necesita que vuelvas al país, como si fuese algo malo. Y a veces yo no les entiendo a esas personas que ven como algo malo hacer algo por el país. Pero si vos para entrar a la beca has mostrado tanto ahí voluntariados y no sé qué cosas donde estabas fingiendo entonces el interés por Bolivia, eso es lo que les digo y les tomo un poquito a modo de diferencia entre cómo es la beca y qué es lo que deben pensar al momento de postularse, ¿ya? Entonces, la beca de la embajada busca una mejora en la sociedad boliviana. Y si todavía no tienes una idea de cómo podemos mejorar Bolivia, no hay problema. Tienes toda tu vida para darte cuenta de eso, porque yo pues me postulé a la beca cuando ya tenía un plan muy bueno para presentarles, ¿ya? Hay gente que no lo tiene y tampoco es tan mal. A veces hay un cupo ahí de que alguien tendrá que llenar y esa persona de suerte puede ingresar y no está mal, ¿ya? Pero, como les digo, la embajada busca una persona que logre fomentar esa conexión de país con país y busque ese beneficio para el país en el que se encuentra, ¿ya? Ahora sí. Entonces, la beca Fulbright busca personas que les interese mejorar la sociedad boliviana. Para ello les exige volver y no regresar a Estados Unidos por lo menos 2 años hasta que logre y pueda observarse ese cambio. La Universidad de Estados Unidos les puede permitir generar una beca muy similar a las becas que vemos en las universidades bolivianas, incluso privadas o públicas.
Ustedes pueden ingresar a las universidades de Estados Unidos mediante lo que serían algo muy similar a lo que serían auxiliatura de docencias, auxiliatura de investigación, ¿de acuerdo? Ahora, también en otras universidades, vamos a hablar del caso de México y España, ustedes pueden tener una beca por un trayecto de excelencia académica. En Estados Unidos no, porque en Estados Unidos la universidad se paga. En México, en España, el Estado subvenciona la universidad. Entonces, si se dan cuenta de que hay un estudiante extranjero que saca buenas notas, pues lo becan, ¿sí? Pero para eso, para mostrar la excelencia, tienes que ingresar un semestre y demostrar un buen promedio en ese semestre. Y tienes que ir a ese país pagando, cosa que yo nunca hubiera podido porque yo no soy de alguien que tiene recursos para irme a estudiar a otro país y de paso esperar 6 meses para que me den una beca. O sea, yo no tengo esos recursos. Entonces, mi plan por eso nunca fue irme a esas universidades y por eso buscar esta otra, donde yo realmente podía generar un plan para Bolivia, ¿ya? Pero estando acá me doy cuenta de que hay gente de Bangladesh, de la India, de Pakistán, que igual vienen y vienen demostrando una capacidad eh, luego de haber salido de la universidad para postularse a ser ayudante de docencia o ayudante de investigación, que no es difícil, ¿de acuerdo? Pero lo más difícil es ser admitido en la universidad. Eso es lo primero que vamos a entender ahora, ¿ya? Entonces, quedémonos con el resumen. La beca de la embajada permite de que vos mm, vengas un tiempo, hagas tu maestría y luego vuelvas y mejores el país en el que te encuentres. Esa es la misión. Y la misión empieza al volver. Y una beca de una universidad de Estados Unidos, primero busca y te admite, y luego, dependiendo de tus capacidades y dependiendo de factores que vamos a ver, te puede otorgar una beca de docencia o de investigación. ¿Ya? Y en otros países existe una beca de excelencia. ¿Ya? Entendiendo un poquito. Entonces vamos a hablar de la beca Fulbright, vamos a hablar de los requisitos. Necesitan ser ciudadanos bolivianos en este sentido, porque para cada país hay un cupo, ¿no? Bolivia no tiene muchos cupos a comparación de todos los otros países. Denle gracias a eso al gobierno de izquierda que siempre tuvimos. Y es que parece chistoso, ¿no? O sea, un gobierno que critica 20 años no puede exigir luego de que haya pues varios cupos para una beca, ¿verdad? Entonces, hay un cupo muy pequeño para Bolivia, lamentablemente. Veamos si el gobierno lo mejora, ¿ya? En lo que respecta al requisito es el título profesional, ¿no? O sea, en mi caso un título de provisión nacional y ahora creo que le llaman título profesional. Ok, esto es literalmente el título físico. No quiere decir que seas egresado, porque hay gente que me decía, no, es que yo voy a, para cuando yo ya pueda recibir noticias, capaz ya tengo título. No, 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 eso no va. Esto es como les han debido enseñar en dirección de obras. Esto es como una revisión para propuestas. ¿Cumple o no cumple? ¿Tiene título o no cumple? Ya, listo, fuera. ¿Por qué? Porque eso es legal. O sea, si hay un requisito de que tienes que presentar un título y no lo presentas, pues estás descalificado. Y así es como son las cosas en todo. Luego, pide excelencia en trayectoria académica, pero se tiene que entender, una trayectoria académica no necesariamente es un promedio alto. En mi caso, a mí me ayudó mucho de que yo saqué el mejor promedio durante un año, ¿no? O sea, en la gestión tantos, gané el primer lugar de toda mi carrera, ¿no? Y en otra saqué el tercero, en otra gestión. Ayuda mucho cuando las universidades tienen registros de eso, ¿no? Lamentablemente es muy poco lo que les interesa a las universidades, por lo menos cuando yo estudiaba esto, ¿no? Menos mal yo tengo un certificadito, porque de lo contrario hubiera sido muy difícil de poder justificar esto, porque registros en mi universidad no tiene esto, y de todas las universidades deberían, ¿ya?
Ahora bien, bastaría eso, ¿no? O sea, bastaría eso. No quiere decir que ustedes tengan que tener, pero, o sea, mientras no tengan una calificación, un promedio muy, muy bajo, pues pueden tener una oportunidad. Y aún así, bueno, luego es el tema de inglés, de que puedes hacer el TOEFL IBT con 94 o el Duolingo. Es muy fácil tener para mí, el IBT 94 fue muy fácil de realizar. Yo lo tomé en casa, porque a diferencia de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, en Potosí, de donde yo soy, pues no hay CBA, ¿no? No hay una oficina donde tomar. Pero no hay que ver esas, no hay que siempre esperar a que todo esté listo, ¿no? A veces hay que averiguar y lo bueno es que el TOEFL sí puede ser en una casa. Ahora, si quieres ir al CBA, perfecto, pero el TOEFL IBT se puede hacer en tu domicilio también. En lo que respecta a el compromiso, ahí está bien clarito, dice compromiso de retornar al menos 2 años, ¿sí? Y eso es lógico, es para personas que quieran volver y mejorar Bolivia. En lo que respecta a la postulación es en línea y tenemos que incluir ensayos o sea, describir quién eres primero y luego describir qué cosa quieres hacer por Bolivia. Hay esos dos ensayos. Y eso no te lo va a hacer la inteligencia artificial. O sea, que nace de cada uno, nace de la realidad de cada uno. El otro día yo veía un mensaje que le habían dado a un analista, ¿no? A un analista, un estudiante de comunicación le dice, ¿cómo puedo analizar las noticias de la manera en la que usted lo hace? Y el analista le dice, pues tienes que leer. O sea, no hay camino fácil. Y para hacer un ensayo no hay camino fácil. O sea, uno tiene que nacer, le tiene que pensar y mirarse a sí mismo y decir, ¿quién soy? ¿De acuerdo? ¿Quién soy? ¿Y qué cosa puedo hacer? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué tengo la necesidad de mejorar en mi capacidad y demás? O sea, es una introspección que tienen que hacer y por eso es que no se hace en 2 días. Tienen que ustedes pensar cómo lo van a hacer poco a poco. O sea, de mí, la idea de mí que terminó mucho tiempo en entender quién era yo para poder describir, por un lado, sin parecer como que soy una víctima de la sociedad, de que no me ha ido bien, de que no, pero también resaltando de que hay cosas que han formado quién eres y estás orgulloso de que te pase. ¿De acuerdo? Entonces tienen que hacer una carta donde ustedes tienen que describir dentro de ustedes lo que consideran que son ustedes como personas. Y eso solamente lo van a poder hacer ustedes. No lo va a poder hacer la IA. Y si lo hace, lo va a hacer tan genérico que se va a notar a leguas que está hecho con IA, ¿no? Entonces, no lo hagan de esa manera. Los documentos académicos sería el certificado de notas, el CV, el currículum normalmente en Estados Unidos y en los demás países ya no lleva la foto, no se coloca una foto a un currículum porque lo que se trata es de analizar a la persona, ¿no? Y una imagen a veces puede ocasionar un sesgo. Eh, si es alto, no, bueno, si es rubio, moreno, puede causar un sesgo. Por eso es mejor no colocar una foto. Y ellos mismos, acá en Estados Unidos, no aprecian mucho los currículums con foto. En lo que respecta a las cartas de recomendación, ahí es donde ustedes vamos a ver ahorita los requisitos de cómo poder generar buenas cartas de recomendación de docentes. Y claro, los resultados de tu prueba de inglés, ¿no? Entonces tienes que hacerlo con tiempo. Y bueno, ahí este enlace que es el mismo siempre, nada más cambia el año. Fue el que se cerró en julio. Entonces, cuando lancen quizás a principio del siguiente año, pues es el mismo enlace, nada más que le van a poner un 8, ¿ya? Y es una plataforma donde se suben los archivos y nada más. No se preocupen, no es tan confusa. Hay que subir los documentos y nada más, ¿ya? Ok, vamos un poquito a las preguntas que hay. ¿Debo tener título profesional? Sí, pero yo recomiendo, obviamente, tener experiencia laboral. ¿Por qué la experiencia laboral? Porque cuando estés acá vas a tener que hablar de cómo se construye en Bolivia. Y si vos eres un
estudiante que recién salió de la universidad y bueno, vas a decir, no, es que tuve una pasantía, bla, 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 bla. Una pasantía no te hace experto en construcción, sino que tienes que estar desde el principio hasta el final de una obra para saber cómo se construye. O sea, tienes que pasar, y yo lo pasé, yo estaba en etapas desde, desde el estudio de identificación, la consultoría, la licitación, la construcción, la entrega, el cierre y hasta la auditoría. O sea, yo estoy en todas las etapas de un proyecto. Entonces, eso me ayuda a entender dónde hay problemas y con eso yo puedo generar una buena comunicación sobre cómo se aplica la ingeniería en Bolivia. Entonces, por eso les recomiendo experiencia, porque ustedes van a saber cómo en Bolivia nos manejamos, van a encontrar deficiencias que igual les va a ser posible a la hora de que cualquiera le pregunte en cualquier entrevista cómo se maneja la ingeniería, usted lo va a poder definir muy bien. Yo les recomiendo, pues esto, ¿no? Tener experiencia laboral. Ahora hay gente que lo primero que quiere hacer es irse. Yo les digo que no, o sea, que tienen que ser una buena experiencia, ¿no? Una experiencia completa. ¿Por qué? Porque no piensen de que luego al volver con lo que han aprendido en otro país van a tener la posibilidad de construir en Bolivia. No. Lo que ustedes tienen que hacer es ganar experiencia en Bolivia para Bolivia. Porque en los dos países se construye de forma muy diferente. Y si por algún caso, digamos, ganarías la beca y luego vuelves con un título, ¿qué vas a hacer en Bolivia? Si no sabes ni cómo se construye. No tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vas a tener un título, vas a querer un sueldo muy alto, pero no sabes nada. Entonces la experiencia laboral es importante. Y como les digo, no es de una pasantía, sino que tiene que ser una experiencia correcta, ¿ya? Otra pregunta es si deben hacer actividades extracurriculares. Yo les digo que si vos no entiendes de que tienes que generar apoyo a la sociedad, a tu comunidad, no tienes ni siquiera que pensar en la beca, porque la beca es para generar un apoyo a Bolivia y va a hacerlo el resto del tiempo que te quedes, ¿no? O sea, no va a ser solamente 2 años, o sea, tienes que pensar en lo que puedo hacer por Bolivia el resto del tiempo que yo pues vuelva. Entonces, hacer actividades extracurriculares es muy bueno, pero esas actividades extracurriculares tienen que nacer de uno mismo y tienen que mantenerse. ¿Ok? No puedes decir, sí, sí, solo la hago para un cartoncito y luego me olvido. No, no es así. Entonces, si quieren hacer actividades extracurriculares, yo les digo, háganlas si realmente creen en eso. No por el certificado, porque ya me enfada la gente que busca certificados de todo. Uno lo hace por cariño. Igual que hago este webinar, yo no espero que haya un certificado ni nada, pero hago porque creo en que es necesario apoyar. Entonces, cuando alguien me dice, debo hacer actividades extracurriculares, hazlas, pero si crees en eso, ¿ya? Hazlas solamente si crees, no solamente por buscar que te hagan una beca, porque yo no tengo actividades extracurriculares de pregrado, porque yo en la universidad pues me he dedicado a estudiar fútbol. ¿Y con qué tiempo? O sea, iba a tener un tiempo más para ser voluntaria. No, difícil. Además de que por esos años tampoco había muchos voluntariados. Pero eso no quiere decir de que está mal. Puedes hacer el voluntariado posterior y ya te voy a mostrar los voluntariados que yo hice posteriormente a pregrado, ¿ya? Bueno, es necesario contar con certificados de idiomas. Basta el certificado del TOEFL que te llega por internet, tu calificación, la imprimes y ya está. Se puede tomar desde tu casa, desde internet, y nunca está de más. Si quieres tomar cursos de inglés, pero para aprender el idioma no necesitas más que voluntad. O sea, es suficiente ver series o películas con o sin subtítulos, e incluso videojuegos en inglés te van a ayudar a entender el idioma más de lo que uno pensaría. Entonces, para no desconectarse del idioma, lo que tienen que hacer es pues, estar inmersos mucho en contenido con ese idioma, ¿ya?
Entonces necesitan certificados de idioma sí o sí, pero solo uno, el TOEFL, es suficiente. No necesitan un certificado del CBA, de la Escuela Plurinacional de Idiomas, yo tengo uno bueno, no, yo fui a cursos de extensión universitaria de la universidad, pero no saqué el título, me falta eso, pero es que no lo necesitas. Lo que necesitas es el TOEFL, que es un examen y nada más. Puedes ir a los cursos, aprender y ya. Pero lo que importa es el certificado del TOEFL. ¿Hay algo más que valga? No, nada, este nomás y punto, ¿ya? Entonces no gasten su dinero. O sea, por eso la recomendación es solamente este examen sirve, ahorren para tomarlo y ya, no gasten en lo demás, porque no considero que sea necesario, a menos que ustedes quieran tomar. Hay becas que permiten aprender el idioma. En este caso no, en este caso ya tienes que saber. No, no es que va a haber, no es que vas a poder, digamos, aprender acá. Y vas a llegar con muy poco tiempo como para aprenderlo acá recién. Así que si vos no puedes entender una clase en inglés, pues no te sugiero que todavía lo tomes, ¿no? Y eso fue una de las cosas que hice, ¿no? Y una de las primeras cosas que van a ver más adelante fue empezar a ver cómo son los cursos en inglés, sin subtítulos. Cómo los puede entender, no los puede entender. Y ahí es cuando uno se anima, de verdad. Ahora, de las cartas de recomendación, ¿a quiénes deben pedir? Eh, bueno, a los docentes. ¿Por qué? Porque estas mismas cartas van a ir a lo que serían las aplicaciones a las universidades. ¿Y quiénes van a leer las aplicaciones? Otros docentes. Entonces no sirve de mucho de que las cartas de recomendación sean de los jefes. ¿Ok? No, no ayuda mucho porque el que va a leer tu carta es otro docente investigador. Entonces mejor sí sería un docente investigador. En caso de que no conozcas un docente investigador, tiene que ser un docente por lo menos que esté interesado en ti, ¿no? O sea, y para esto hay que tener una conexión con un docente. Y tienes que tenerla por lo menos ya en la universidad, porque si no puedes conectar con ningún docente, ninguno de ellos se va a interesar en hacer tu carta, digamos. Entonces tienes que tener un docente, no voy a decir que sea tu amigo, sino que sea un docente que de verdad le interese que tú salgas al exterior. Entonces necesitas a él pedirle una carta de recomendación, ¿ya? Yo tenía la mala idea de decir, no, es que mejor si le pido a este famoso, ¿no? No, no, no. Bastaba con cualquier docente que sepa quién eres, ¿ya? Pero si el docente es investigador, mucho mejor, ¿no? Muchísimo mejor si es un docente investigador. ¿Y cómo logramos un vínculo? Bueno, el vínculo con los docentes se va a lograr a lo largo de la trayectoria de la universidad y también con actividades posteriores. ¿Ok? No quiere decir de que, no, es que tenía que haber hecho amigos en la universidad y no, no, más bien, yo creo que los docentes se vuelven tus amigos cuando realmente ven que al salir profesional es un profesional probo, un profesional honesto. Porque si eres un profesional que lo primero que hace es ir a agarrarte cosas por corrupción, ese docente no va a querer firmártelo nada, ¿no? Entonces, hay que generar también una buena trayectoria para que cualquier docente que recuerde tu nombre, recuerde que has sido honesto en la universidad y vea que afuera también lo eres, va a querer apoyarte. Entonces, para eso se requiere generar una trayectoria también. Hay que pensar qué cosas puedo hacer. Y las cosas se piensan sin beneficio, ¿ok? Hay que verlo así. No es que, no, voy a organizar esto y lo otro, no, o sea, no por hacer una empresa vas a ser una persona que va a tener una mejor oportunidad, no. Lo que te va a diferenciar son las acciones que hagas en pro de tus semejantes y de tus colegas. Y las cartas de motivación, como les decía, tienen que prepararse con anticipación y tienen que contar su historia, ¿no? Y no tienen que ser con inteligencia artificial, tienen que ser un análisis de quiénes son y por qué quieren irse. Y tienen que estar muy seguros de venirse, porque, o sea,
hay personas que ganan becas y no soportan la distancia. O sea, hay gente que la pasa así y quiere volverse. Esa gente lamentablemente no tuvo una preparación o no pudo analizar, simplemente hizo lo que alguien le dijo. Alguien le dijo que se postuló una beca y le salió de pura suerte y luego ya no sabe cómo manejar el estrés, cómo manejar la soledad. Entonces esas personas pueden querer abandonar el programa. Y eso es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Entonces hay que tener también una preparación mental y también dejar todos tus asuntos claros, porque todos tenemos responsabilidades, ¿de acuerdo? No necesariamente pueden ser tus hijos, ¿no? Capaz no tienes hijos, pero capaz a tu cargo está un hermano, a cargo está un familiar mayor. Entonces, ahí tienes que prepararte con anticipación, o sea, planificar cómo vas a poder poner eh, toda la situación familiar en orden para que cuando te vayas, pues no tengas ningún problema, ¿ya? Para que vayas muy tranquilo. Ahora, si vos nunca en tu vida has tenido que pensar en alguien más que en ti, bueno, a este punto ya, pues te olvidas, ¿no? Pero para la gente que como yo tenía esas responsabilidades, yo les digo, les recomiendo de que no se preocupen, de que el tiempo llega y, y no se asusten porque de momento no puedan por responsabilidades que tienen. Eventualmente lo que tienen que hacer ustedes es concentrarse y planificar a largo plazo. Tampoco es malo. Entonces, cuando hagan una carta de motivación, también háganlo cuando estén listos. O sea, postúlense cuando estén listos. ¿Ya? ¿Y de qué debes hablar en la carta de motivación? Tienes que demostrar que has hecho. No tienes que hablar simplemente, ay, no, es que yo sí fui bueno en la universidad y quiero ir porque hay una buena oportunidad de aprender y cuando vuelva yo voy a venir, voy a dictar clases. O sea, eso es más genérico que nada, ¿no? Esa no es una buena razón para agarrar una beca Fulbright. Eso más bien significa que vos no tienes idea de qué cosa hay que mejorar en Bolivia. Y para saber que hay que mejorar en Bolivia, muchachos, se requiere de experiencia, se requiere de estar en el campo laboral, ver qué cosa falla, ver qué cosa falta. Y ahí se van a dar cuenta de qué cosas podemos mejorar. ¿Ya? Ahí es. Y bueno, becas de universidades. Ahora, vámonos a otra cosa. En las universidades de Estados Unidos, bueno, pues ahí está lo que serían las becas de los estudiantes que vienen como apoyo, ¿no? Lo primero que tienen que hacer ustedes es, primero, aplicar a una universidad donde solamente les van a pedir el certificado de notas traducido, una carta de recomendación y nada más. Y bueno, y lo mismo, un ensayo y nada más. Y lo más importante ahí es que tienen que saber a qué universidad aplicar y qué docente está ahí, porque van a trabajar con ciertos docentes. Por ejemplo, si a mí me interesaría ir a la Universidad de Purdue, no voy a ir, digamos, a proponer de que, ay, me gusta el análisis sísmico. No puedes, porque en Purdue, por ejemplo, cuando leas las investigaciones que hacen los docentes en hormigón, pues ellos, digamos, están con lo que es el hormigón, y la impresión de hormigón en 3 dimensiones. Y él necesita personas que les interese trabajar en ese campo. Entonces, si vos vas con tu carta de motivación diciendo que quieres estudiar el sismo, entonces no te van a aceptar porque no quieran, ni porque vean que eres malo, sino porque lo que tú buscas no tiene la universidad para ofrecerte. Y no te sientas mal. O sea, simplemente no eres el que buscan o necesitan en ese momento. ¿Ya? Por eso hay que entender muy bien, hay que planificar. Ok, voy a ir a ser un estudiante. Quiero especializarme en ingeniería estructural, quiero ir hacia el hormigón, pero lo primero que tengo que hacer es ver qué estudios de hormigón hacen en esa universidad. Hay un montón de universidades en Estados Unidos, pero cada una se diferencia. Sí, primero hay una diferencia entre unas que son del área de derecho y medicina, por ejemplo. Hay otras que son de ingeniería. Entonces tienes que primero saber cuáles son de ingeniería. Ya, una vez que ya sabes cuáles son las de ingeniería, tienes que ver cuáles son las de
hormigón, si te interesa el hormigón, ¿no? Y luego, aparte de las de hormigón, ¿cuáles son las de tu área de interés? Y así es como buscas en cuál aplicar. Una vez que logras ser aceptado, porque lo que te van a aceptar primero es que seas aceptado a la maestría. Una vez que ya tengas aceptado la maestría, eh, recién buscas, como dice acá, el apoyo financiero, ¿no? Acá dice bien clarito, esto es sacado de la página de mi universidad. Como dice acá, acá se requiere para un grado de maestría un mínimo de 31 créditos, ¿sí? Claro que aquí los créditos son el doble de lo de Europa. En Europa piden 60, pero aquí las horas de los créditos lo manejan de otra manera. Ellos lo llaman 30 créditos, ¿ya? Pero es el doble. En realidad todavía es más que incluso que las horas de Europa, pero aquí los americanos lo manejan la hora diferente y por eso le ponen 31, ¿ya? Y hay dos tipos de maestría, una maestría sin tesis y una maestría con tesis. Si vas a buscar beca, pues no puedes irte por la maestría sin tesis. ¿Por qué? Porque con la maestría con tesis vas a poder encontrar un tutor que te acepte e incluso pues puedas ir a lo que sería a que puedas tener una beca de investigación. Y en el caso de un PhD, no hay problema. O sea, el PhD, a diferencia de Bolivia, sí lo puedes empezar sin necesidad de tener un grado de maestría, ¿sí? O puedes venir como maestría y luego hacer el cambio a que sea un grado de doctor. Y no hay problema, lo puedes cambiar, ¿sí? Si es que, repito, no estás con la beca Fulbright ahorita. Este requiere el doble, pero, repito, en cualquiera de los dos que tú te postules, no hay problema. Pero si vos ya tuviste una maestría, pues ayuda si es que vas a postularte a un doctorado, ¿no? Y más ayuda si es que hiciste una tesis para que tengas la beca de investigación. Una vez que ya tienes la aceptación a un programa, ahí es donde tú todavía no has firmado nada, no has pagado nada. Entonces ahí pides, ¿no? Y dices, ¿existirá algún apoyo financiero a los estudiantes? Y, y si lo hay, te van a decir, oye, ¿cómo dice? Estas son disponibles para estudiantes que tengan méritos, ¿sí? Entonces, puedes exigir también de que haya un financiamiento. Ahora, ¿de dónde sale este financiamiento? Bueno, hay proyectos de investigación, por ejemplo, un docente está estudiando, no sé, el hormigón reforzado con fibras de polímeros, ¿no? Entonces, él tiene un monto de dinero destinado a ese proyecto de investigación. Él necesita, dentro de su presupuesto, una persona que se ocupe de hacer un trabajo muy básico, ¿no? Y ahí es donde tú puedes postularte para ser esa persona que va a ayudar a ese proceso. Entonces, en ese proceso, el docente se da cuenta, oye, yo necesito a alguien a quien voy a, en teoría, financiar su doctorado o maestría. Entonces, si tú conectas eso tras una entrevista, a veces con docentes, el docente va a decir, oye, me parece que vas a poder hacer este trabajo para mí y vamos a poder financiar tu doctorado. Porque algo que deben entender es que en todo el mundo, menos en Bolivia, el doctorado es gratuito. El doctorado tiene que ser gratuito porque es un trabajo en realidad, es un trabajo para la universidad que tiene proyectos. Entonces, hay la posibilidad de venir con una beca, sí. Lo que tienes que entender es que vas a trabajar para la universidad, ¿ya? Ahora, repito, todo esto de momento es como que estás viniendo a estudiar y trabajar para la universidad y vas a venir como beca porque ya no vas a pagar la matrícula ni los cursos, porque se paga acá en la universidad. Entonces se puede ir por ese camino, ¿ya? Ahora, no te sientas mal si es que te rechazan. ¿Por qué? Porque, como decimos acá, no todas las universidades
tienen la línea de que buscas. Si tú en tu carta de motivación colocas de que quieres estudiar sismos y la universidad no se especializa en sismos, pues no te van a aceptar. ¿Por qué? Porque están viendo de que lo que tú quieres ellos no te pueden ofrecer. Entonces, y el docente que está evaluando te va a decir, el docente que está leyendo tu postulación va a decir, ya, pero es que yo no soy de sismo. Entonces, yo no voy a mí no me va a servir mucho este estudiante. Entonces, mejor pues lo rechazo y que busque otra universidad y ya, ¿no? Y también puede de que tengas un docente que sí estudie sismo, por ejemplo, ¿no? Y hormigón, si tienes la suerte. Pero lamentablemente, ese docente ya tiene 10 personas a su cargo, ¿no? Entonces, esa persona también te va a rechazar, no porque seas malo, sino porque ya de plano tiene mucha cantidad de personas a su cargo. Entonces, por esas posibles situaciones, puede de que las universidades no te ofrezcan apoyo ese momento, pero también no quiere decir que todo el tiempo no va a haber la oportunidad. Lo que tienes que hacer es intentar. Si en este semestre no está habilitado, bueno, pues busco el siguiente y el siguiente, el siguiente, el siguiente, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo logramos? Bueno, hay que buscar qué universidades tienen programas serios de posgrado. Porque igual que en Bolivia hay universidades marca Patito, en Estados Unidos también va a haber universidades marca Patito, ¿no? Entonces hay que buscar una buena universidad. ¿Por qué? Porque las buenas universidades les interesa más la investigación y van a poderte dar ese apoyo porque vas a hacer investigación, ¿ya? Vas a hacer tu tesis. Una universidad que solamente busca dinero, pues nunca va a pensar en becar estudiantes, ¿ya? Eh, Ahora, lo que tienen que hacer ustedes es buscarlo por lo menos 6 meses antes del inicio del programa. Los semestres empiezan en agosto y en enero. Entonces, si quisieran venir, por ejemplo, para el, el semestre de agosto, tendrían que hacer el proceso de postulación en febrero, digamos, y así, ¿no? Y lo propio, si quisieran venir en enero, tendrían que hacer el proceso de postulación en julio, ¿ya? ¿Dónde se postulan? En los sitios web de las universidades. Ahí, como les digo, se crea una cuenta, suben sus documentos y esperan la respuesta, ¿no? La universidad sí o sí va a tomarse el tiempo de leer y ver si es que le admiten o no. Una vez que son admitidos en el programa, recién preguntan por las oportunidades de apoyo. ¿Por qué? Porque, o sea, una cosa es que seas admitido. Te admiten. Por ejemplo, vas a poder cursar el doctorado en hormigón, digamos que se llama así, ¿no? Ya, te admiten. Y es donde vos preguntas, ya, ¿y tienen apoyo económico para que yo por lo menos pueda subsistir ahí? Y te van a decir que sí o que no. Si no hay ninguna posibilidad, bueno, siguiente semestre o siguiente universidad, ¿ya? Y el que les rechacen es porque ya están pues llenos, ¿no? Y es que es así, o sea, se llena también, ¿ya? Pero sígalo intentando, no hay problema. Consejos ahora de mi perfil, ¿no? O sea, ¿cómo es que cómo es que he podido llegar hasta acá? Y cómo tú también puedes, porque tampoco es imposible. Tampoco es que yo haya sido un heredero de la luna, digamos que soy una reencarnación de un sabio, ¿no? Vamos a observar de que el perfil que yo pude armar lo puedes armar tú sin problema, ¿ya? Primero, lo bueno son las notas. Y yo, gracias al cielo, pues tuve una buena gestión, ni bien ingresé a la universidad, pero también conllevó un gran proceso de deterioro de la salud en mi primer año de la universidad, ¿no? Estoy hablando que dormía ahí 4 horas y luego otras 3, y así, ¿no? Lamentablemente es así. Eh, no necesariamente es un proceso mm, que puedas hacer, pero si no lo quieres hacer también, puedes hacer otras actividades cuando eres estudiante. Puedes ser auxiliar de docencia, eso ya de por sí es mucho, ¿no?
Porque la gente piensa de que el voluntariado es solamente alimentar a los animalitos. No. Ser auxiliar también es un voluntariado académico, por un monto de dinero, sí, pero es que igual estás haciendo un voluntariado de ayudar, de pasar clases y hacer funcionario y hacer muchas cosas. Aprovecha de generar documentos. Antes habían congresos de estudiantes donde se mandaban ponencias. Ahora, bueno, ahora hay otro tipo de congresos de fiestas, ¿no? Pero no sé si siguen habiendo congresos de estudiantes donde se mandan ponencias y, bueno, se pueden mostrar. Y mientras eres estudiante puedes hacer cursos de inglés, si lo deseas, ¿no? Ya lo siguiente que les puede interesar, quizás cuando ya están por salir, es que lamentablemente pues tienen que estudiar, ¿ok? Yo trabajaba de 8 a 6, pero ni bien llegaba a mi casa tenía que ponerme a estudiar. Sí, estudiar porque lo que tú tenías que hacer en el trabajo, pues no te lo habían enseñado nunca, ¿ya? Entonces, es cosa de estudiar todo lo que no has aprendido en la universidad, por un lado porque no te han enseñado y por otro lado porque no estaba en la currícula, lo tienes que aprender. Y ahí es donde vos realmente te tienes que ver muy serio con lo que quieres hacer. Porque si quieres realmente formarte bien, vas a hacer este proceso pues casi todos los días, ¿no? O sea, estoy hablando de que vas a hacer un proceso muy serio también. De que hay gente que dice, ya no voy a estudiar, ¿no? No, vas a estudiar más y de paso vas a estudiar para que no te boten del trabajo. Y lo peor es que van a seguir todavía, vas a seguir perdiéndote actividades, ¿no? Y ahí es donde vos realmente tienes que decidir si lo que estás deseando es realmente lo suficiente para no tener pues fiesta, para no tener salidas, para no ir a un montón de actividades. Y eso ya es cada uno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ayuda eso? Eso ayuda mucho, porque ya luego la oportunidad de ir a lo que serían cursos oficiales en idioma inglés. Entonces yo lo que hice fue inscribirme a esos cursos en esos idiomas. Entonces yo trabajaba para pagar mis cursos. O sea, y ahí iba, ¿no? Y veía este curso de la CI. Me inscribía a la CI y pasaba sus cursos. Y en esos cursos eran en inglés sin subtítulos, ¿no? Y luego hay un pequeño examen. Entonces, o sea, yo tenía que entender. Y una vez que entendía me di cuenta, oye, de verdad yo puedo estudiar de verdad. Pero también tuve que empezar con diplomados. ¿Por qué? Porque si, aún así, aún si me dedicaría netamente a mi plan de la beca, necesito hacer diplomados para mejorar mi currículum profesional, porque nadie sabe lo que pasa el día de mañana. Entonces yo tengo que seguir armando mi hoja de vida. Entonces hay que hacer los diplomados, ¿sí? Y es más, yo aquí ya hice mi primer máster. Y lamentablemente es así, o sea, trabajas para gastarlo todo en eso, ¿no? Luego ya viene la etapa de ingeniero profesional, donde es lo mismo, no cambia nada, o sea, del junior al profesional no cambia nada, la diferencia quizás es que ahora ya no tienes cursos tan básicos y ahora vas a cursos un poquito más avanzados. Y ahora ya teniendo acá un poquito más de experiencia, puedes hacer actividades que ayuden a la sociedad de ingenieros. Y eso fue lo que yo hice, ¿no? Actividades que puedan apoyar a la CIF y al colegio. Pero no estoy diciendo ahí de que se metan al directorio ni nada. No, no, no. O sea, ustedes pueden apoyar con sus ánimos, con sus ideas, en comités donde ustedes puedan participar, donde ustedes puedan generar propuestas, no desde el punto de vista político, no un punto de vista técnico. O sea, hay que verlo de esa manera. A veces uno se frustra porque todo lo que hacen no, porque hacemos propuestas, digamos, para la alcaldía y la alcaldía lo vota y le vale un pepino el trabajo del comité. Y bueno, ni modo, pues la cuestión es haberlo hecho, ¿no? Y eso es lo que les sugiero también. Hagan esa apoyo también.
Y ahí también yo mismo participé ya en algunos congresos, organicé también algunos otros y bueno, fue muy, muy, muy útil. Todo es ad honorem, ¿no? Entonces, todo es porque quieres, ah, quieres mejorar, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a la docencia, luego ya a partir del 2022 me dediqué a la docencia. Lo mismo, igual, no cambia nada. La diferencia es que en lugar de pasar cursos, ahora vos dictas los cursos en la noche. Entonces yo ya me acostumbré a que de 7 días tampoco tenía mucha actividad y bueno, si tú vas a hacer un plan de vida, tienes que ver de que, bueno, de acá puedes pasar a lo que sería la docencia. Luego de ahí yo pasé a ser tribunal y pasé a ser tutor de tesis, porque siendo tutor de tesis, pues uno entiende también cómo debes plantear investigaciones. Me dediqué a capacitar en software desde otro punto de vista, más que un apretabotones, ¿no? Y bueno, me consagré como docente de pregrado y posgrado, también siendo director y coordinador de investigación. Y y estas actividades a veces no lo ve alguien tan útil, porque el sueldo es realmente muy, muy bajo, ¿ok? Y eso es lo que hay que entender, o sea, hay una pérdida de poder adquisitivo por irse por esta ruta. Y ahí es donde uno tiene que realmente ser honesto con lo que quiere, porque si quieres ir por el camino de la academia, de tener un currículum que se note de perfil de investigador, pues tienes que irte y no pensar en el dinero, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si yo me hubiera vuelto, digamos, hubiera seguido en la industria, quizás no hubiera ganado la beca, ¿no? Entonces, ahí es donde uno decide hacia dónde vas a apuntar, ¿ya? Y esas son pequeñas cositas que yo creo que han ido mejorando mi perfil hasta que he podido ganar la beca. Ahora, de que va a haber personas que ganen con mucho menos, claro que sí. O sea, también no digo de que tengan que hacer todo esto, pero, o sea, si quieres asegurar una beca, pues ahí te estoy dando la receta, ¿ya? Bueno, la reflexión final es la siguiente, ¿no? O sea, la viveza criolla no ayuda. O sea, el que alguien piense, no, es que voy a hacer con inteligencia artificial mi carta de motivación, nada, no funciona. En que piense, no, 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 yo le voy a charlar a ese docente para que haga mi carta de recomendación, nah, no funciona. Esas cosas ya no se notan y no funcionan. Es más, puedes hasta ganar la beca, pero si no sabes bien, tampoco vas a poder aprobarlo más adelante, ¿no? Entonces, tienes que ser honesto con lo que sabes, ¿ya? Otro aspecto importante es de que hay que armar un currículum en base a pues, sacrificio, ¿no? Porque uno puede tener un certificado de aquí y de allá, puedes tener hasta... Yo llegué a contar cuántos certificados tuve un momento y me di cuenta que en un año yo saqué pues cosa de 60 o 50 certificados. Pero sin apoyo ¿qué les digo? Sin apoyo hacia la comunidad, no sirve de nada los certificados. Sí, o sea, no, solo son hojas de papel y ya. Y no sirve de nada. Entonces, yo lo que les recomiendo es eso, de que ustedes realmente hagan actividades que sí valen la pena, donde sí se aprende, no simplemente por agarrar un certificado. ¿Y por qué se nota eso? Porque ahí es donde ustedes van a poder generar mejores hojas de vida, ¿ya? Ahora, lo correcto siempre es generar cursos en entidades oficiales, ¿no? Por ejemplo, si es un diplomado de la Universidad San Simón, sí lo tomaría, ¿no? Pero si es de otros marcapatitos, no vale la pena, ¿no? O sea, a veces uno se tienta en tomar cursos, pero a veces es mejor tomar diplomados para que tengas un sólido currículum para poder conseguir trabajo. Porque luego, cuando tengas trabajo, vas a poder, eh, con el dinero que tengas, ya, recién ir a los cursitos de software que tanto querías. O sea, no hagas un proceso inverso. O sea, aprovecha bien tu dinero en el momento correcto, ¿ya?
Cuidado que piensen de que los softwares ayudan, ¿no? No ayudan. O sea, el hecho de que tengas uno u otro no sirve de nada en un currículum porque estás yendo a ser un estudiante investigador. Entonces, el que sepa si pecar no sirve, no vale de nada, porque lo que necesitan es gente que investigue, ¿ya? Por eso digo de que las universidades no buscan a una persona que solo sabe seguir tutoriales. Entonces, lo que debes hacer es aprender cosas útiles para formar tu CV, ¿ya? Eh, y hay también que luchar contra la desinformación. Mucha gente piensa de que las becas son charladas, de que se necesita de alguien. Bueno, yo la verdad yo no tengo eh, ningún conocido en la embajada como para que yo lo haya ganado, ¿no? Es más, yo soy de Potosí, o sea, yo estoy más alejado que la gente de La Paz, Oruro, Cochabamba. Ni siquiera hay un CBA en mi ciudad. Entonces, para decir de que yo tenía algún tipo de ayuda, pues es imposible. Entonces, eso es lo bueno, digamos, de este tipo de oportunidades que son muy abiertas, muy transparentes. Entonces, hay gente que les puede desmotivar, pero ustedes tienen que seguir con lo que quieran hacer, ¿ya? ¿Va a faltar dinero en algún momento? Claro que sí, ¿no? O sea, eso no es que yo ya no haya tenido situaciones donde no haya tenido dinero en mi cuenta, pero es que todas las inversiones que yo hice también valían la pena. O sea, si tenía que realizar el pago, digamos, de el examen del TOEFL en dólares, pues lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde uno hace ese sacrificio, porque si vas a estar diciendo, ay, no, tan caro, entonces ahí ya vos mismo estás metiéndote en problemas, no vas a tener ese requisito. Y es importante también pensar en eso, porque vas a tener que dejar otras cosas por ahorrar para algo que te va a servir, ¿ya? Entonces, no necesariamente tienen que hacer todo al salir de la universidad, pero también ahorren un poquito si es que no lo tienen, ¿ya? Y esto yo voy más que nada porque creo que la gente aprecia mucho más la educación cuando realmente la ve como un modo de mejora de la sociedad, ¿ya? Y también hay muchas áreas de hormigón. Otra cosa es también de que si quieres salir afuera, tampoco te cierres en hormigón. Yo tuve la suerte de trabajar en hormigón, pero hay madera, hay conformado en frío, hay acero, hay fibras, compuestos. O sea, si no se centren únicamente en el apartado estructural, digamos, en un material. Y lo mismo en ingeniería, ¿no? O sea, hay un montón de másteres orientados a vías, orientados a transporte, orientados a muchas cosas. Entonces depende de cada uno el encontrar cuál es el programa que más se ajuste. Lógicamente va a ser uno donde hayas tenido experiencia laboral también, ¿ya? Y eso, estimados. Entonces, esas serían las reflexiones, los consejos para el proceso de postulación a la beca. No sé si hay consultas o dudas. Muchas gracias, ingeniero. Si gusta, podemos pasar a la ronda de preguntas. Tenemos un chat donde están todas las preguntas. Ok. Ya, perfecto. Ya, empezamos con una que dice, para el tema de la excelencia, ¿es válido en pregrado o sirve en una maestría para relacionar al programa que me interesa? A ver, esto le comento un poco, ingeniero. Cuando uno no reprueba ninguna materia,
por ejemplo, en el caso de la Universidad Mayor de San Simón, puede acceder a titularse por excelencia, no necesariamente con tesis o con alguna otra modalidad de titulación. Ya, no sabía. Normalmente excelencia es cuando tienes un promedio muy alto también. No solamente que no hayas aprobado, pero cuando yo me refiero a excelencia, yo gané la excelencia, el premio de la excelencia académica era el que se daba al mejor promedio de cada carrera. O sea, eso era. No era, no es que yo tampoco haya, que yo sepa, no sé si habrá alguien que haya salido de esa manera de mi universidad en los casi 100 años que hay. Creo que no hay uno que haya salido así. Entonces, no sé si hay eso en mi universidad, pero si en la de ustedes hay, qué bueno. Pero yo me refería a otra cosa propia de mi universidad. Ya, perfecto, Inge. Tenemos otra pregunta. Dice, menciona que la beca que ya tengo un artículo científico publicado antes de postular. A la beca, no, a la beca no sé si te ayuda. Ayuda a la admisión de la universidad. Ahí sí te puede ayudar. Digamos, ya sería eso en la parte donde usted nos comentaba que lo primero es que busques dónde aplicar, ¿no? Entonces Claro. ahí sería como un requisito que te sume más el hecho de que ya tengas un artículo de investigación ya publicado en alguna revista. Sí, ayuda. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, Inge, y dice, experiencia, ¿qué tipo de inversiones o preparación económica recomienda o realizó usted para un respaldo que complemente la beca? No entiendo. Otra vez, a ver. Ok. Nos pregunta, de su experiencia, ¿qué tipo de inversiones o preparación económica recomienda o realizó usted para formar un respaldo que complemente la beca? Ya. Bueno, a ver, yo tengo. Déjeme un ratito. Vamos a responder esto. A ver. A ver, primero vamos a ir por partes. La primera inversión va a ser en ti mismo, ¿no? Eh, lógicamente, la inversión de tu tiempo en los cursos de inglés. La segunda inversión en el material, por ejemplo, para el TOEFL, ¿no? Si necesitas para el TOEFL, vas a hacer una inversión para inscribirte al TOEFL en dólares. Vas a necesitar comprar los libros del TOEFL en dólares para leer cómo es el examen. Vas a buscar, si hubiera material oficial. No te recomiendo de que compres cursos, sino más bien el material oficial. Eh, ahora, las inversiones tienen que ser inteligentes, ¿no? O sea, no puedes decir, voy a pagar esto para la beca. No. O sea, tienen que ser inversiones para mejorar el perfil profesional que tienes. Por ejemplo, a ver, ahorita estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 9. A ver, yo tengo 9 diplomados y 2 maestrías. Entonces, pues a ese tipo de inversiones académicas también te van a ayudar, ¿sí? Porque en Bolivia, y es más, yo hice una que fue en el exterior, que costaba mucho. Entonces, inversiones de maestrías y diplomados pues, siempre van a aportar para tu perfil, no tanto al final va a ser una línea en tu currículum, pero el que vos ya puedas generar, en el caso de maestrías, tesis, te van a ayudar muchísimo, ¿no? Porque van a tener un perfil que te van a aportar. Entonces, no creo que esas inversiones sean malas. Otras inversiones buenas, inscribirse, por ejemplo,
a las membresías de la ACI, de la ACE, que te van a permitir conocer un poquito más sobre algunos cursos que dan, que son gratuitos, también ayuda. Eh, y eso, ¿no? Pero siempre y cuando se puedan dar tus inversiones, porque lo primero también es cumplir con tu familia. Tampoco te voy a decir que te olvides de las responsabilidades que tienen. Lo primero es tu familia, tu salud, o sea, que inviertas en tu salud y en la de tu familia y luego, pues ya, si te sobra, pues vas por estas. Entonces, esas serían las inversiones. La primera sería salud, para que también no llegues a la beca con una condición, ponte de que no estás en una buena condición física, igual mental. Entonces, inversiones también en salud son importantes. Y eso, o sea, una buena salud mental es cuando las responsabilidades que tienes en Bolivia, pues has podido dejarlas bien controladas. A eso me refiero. Va a ser como una lista de prioridades, ¿no? Exacto. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿hay un límite de edad para optar a las becas? No, no hay. Yo postulé con 34 años. Y digamos, ¿qué parámetro cree usted que es importante que, que pesa de un profesional con experiencia? Que haya tenido más experiencia en el campo laboral o en investigación cuando va a optar para estas becas. Como tal, usted nos hablaba de que uno sí tiene que tener esa experiencia profesional para ver qué problemas tiene, digamos, Bolivia en este caso, para solucionar. Pero también cuando te vas un poco más al tema académico y te centras más en la investigación experimental, también te aíslas mucho de lo que son los problemas eh, más reales. Entonces, ¿cómo usted lo ve un mejor perfil para este caso? De estos dos perfiles, digamos, de uno que es más como que de investigación en Yo, laboratorio y el otro que va más que todo de trabajo en obra, digamos. es que yo no creo que alguien que no sabe cómo se construye tenga un criterio adecuado para cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, yo siempre diría de que si tienes que elegir entre una condición eh, académica y de la industria, pues siempre te vayas a la industria, o sea, siempre te vayas a la profesión. Y luego, si tienes la vocación, recién te vayas al aspecto de investigación. Ahora, ¿cuál vale más? Yo diría de que vale más las actividades que uno hace en el rubro profesional y social para la beca, pero para poder encontrar universidades que te admitan, vale la parte de investigación. Ahora, lamentablemente también las universidades donde vos puedes aplicar también cuestan, ¿no? Y no olviden de que la beca tiene un presupuesto, como toda institución, todos tienen un presupuesto asignado, muchachos, ¿ok? O sea, todo tiene un presupuesto. Entonces, a ver, hay gente que puede decir, no, es que yo quiero ir a estudiar a California porque ahí están los sismos. Mi error quizás fue ese, en mi caso, ¿no? Porque yo también pensaba en eso y luego no me di cuenta de que también, pues depende mucho el monto de dinero que tiene el programa para ti, porque, o sea, no eres el único primero de Bolivia y luego ya les digo, o sea, de Bolivia en la gestión en la que yo estuve éramos 4, pero de Indonesia pues son 86, ¿no? Hay una gran diferencia. De Ah, Pakistán igual, ¿no? Entonces, hay mucha gente y a veces dependiendo del país asignan más o menos recursos
que van a ser para una u otra universidad también. Entonces, el aspecto de que puede que entres a una universidad cara está bien, pero quizás no, el programa no pueda pagar esa universidad cara. Entonces, el que te hayas esforzado en dejar de lado la parte profesional por la investigativa, puede de que no te abra las puertas desde el punto de vista de la beca. Lo que más bien tendrías que hacer es que si estás interesado en investigación, te vayas por la segunda opción, por las becas de las universidades. Ahí está bien, ¿no? Entonces, si tu interés es de investigación, mejor ándate hacia lo que sería este tipo de actividad. Aquí, en este tipo de becas de la universidad, de becas de doctorado, pucha, o sea, van a leer que tienes papers y claro, ahí sí van a querer agarrarte, ¿ya? Pero en este otro tipo de beca, no, porque en este otro tipo de beca busca un impacto y el impacto no se lo hace en el laboratorio. O sea, puede que alguien les haya dicho, ¿no? De que aumentando agua de coco al hormigón se puede mejorar el coco, pero eso no cambia nada, porque al final de cuentas es un paper y nada más. No cambies la industria. No haces de que no haces de que toda la industria realmente revolucione. No haces de que se hagan estructuras de manera diferente, ¿ya? Y entonces ahí se da cuenta uno de qué cosas realmente tienen un impacto en la construcción y en la ingeniería y qué otras son y tienen un impacto en la investigación, la sostenibilidad y todo eso. Entonces, uno es para cada uno. Entonces, la investigación yo creo que te va muy bien para las becas de las universidades. Tranquilamente te va a ir bien. Y para el impacto podría ser la otra. Perfecto, ingeniero. Bueno, acá también nos preguntan bastante de dónde buscar toda esta información para el tema de saber, digamos, qué universidades tienen estas becas y sobre sus áreas de investigación. Tal vez alguna recomendación que podría darnos, por favor. Pues ya, por ejemplo, vamos a hacer un caso ahorita con la mía, ¿ya? Vamos a entrar en la mía para que vean cómo yo también la encontré, ¿no? Entonces, en el caso de la beca Fulbright, pues hay universidades que son muy abiertas a lo que sería los de Fulbright, ya. Lo primero que tienes que hacer es esto, ya, a ver, vamos a poner acá primero, ranking, lo primero que hay que hacer es el ranking. No, mi presentación no se está viendo, ¿no? Vamos a mostrar. Sí, justo ahorita está solo sus diapositivas. Ya, vámonos acá. Acá, digamos. Entonces, lo primero que tienes que hacer primero es buscar el ranking. Ranking Civil Engineering Master Program, por ejemplo. Ya. Entonces, te vienes acá. Por ejemplo, acá, este de acá. O también en ChatGPT. No sé. Ya, vámonos, por ejemplo, acá. Georgia Tech. Bien, número 3. Ya. Veo acá lo que mencionaba, les decía, ¿no? Que aplique. Cuesta $95 aplicar o 105 para estudiantes internacionales. Ya. Y ahí ven cuáles son para ingeniería civil. Entonces, estas son las más grandes. Ya. Digamos que elijo Virginia Tech. Ok. Entonces, ahora que ya conozco esta universidad, acá me dice cuánto cuesta. Me dice, no, al año $16,000. Y acá me dice que es la número 32 de las mejores universidades de ingeniería. En ingeniería civil es la número 8. Ya. Entonces, le puedo dar clic. Bueno, ya. Ahora, una vez que ya conozco Virginia Tech, lo que yo voy a hacer es buscar Virginia Tech Concrete Research y voy a ver qué investigaciones hacen. Y ellos lo que hacen es, por ejemplo, investigaciones en viviendas sostenibles con bajo hormigón, captura de dióxido de carbono, impresión 3D y resiliencia estructural. Y tienen un laboratorio llamado el Thomas Murray Structures and Materials. Ok, entonces, le busco al laboratorio, ¿no? Está.
entro aquí al laboratorio. Y acá está. Y me muestra lo que tiene el laboratorio, ¿no? Ya. Quizás debería ver quiénes son los principales docentes de este laboratorio. Bueno, los de Virginia Tech. Vamos a poner ahí. Virginia Tech Faculty Civil Engineering. Y ahí está, los docentes. Veo los docentes de ingeniería estructural y veo de que aquí está la planta docente. Ya, entonces desde aquí comienza mi investigación. Por ejemplo, vamos a ver de Jessica Chankingham. Ella es una que vino a mi universidad a dar una charla, por ejemplo. Entonces veo de lo que se trata. No tiene una lista. Ok. Voy a buscarle vamos a buscar en Google Scholar. Es lo que tiene. Acá está. Y veo su investigación. Bueno, resulta de que a ella le interesa, por ejemplo, columnas de comportamiento sísmico, cargas de hormigón de alta resistencia, desempeño de hormigón, demanda de hormigón. Entonces le interesa mucho el hormigón. Ya sé con quién podría trabajar si es que me interesaría postgrado a esta universidad. Entonces ahí ya encuentro a alguien. Lo siguiente luego es ver los programas que tiene, ¿no? Los programas de investigación. Acá bien clarito dice, equipo e investigación, con cuáles están trabajando ahorita. Y ahí están trabajando, por ejemplo, en caracterización de agregados en hormigón. Están trabajando en estos elementos. Entonces, si yo quiero aplicar, tengo que decir, oye, a mí me interesaría mucho aplicar a la Universidad de Virginia Tech porque me interesa mucho esta investigación, digamos, o sea, seguir apoyando esta línea de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo veo esta línea de investigación de impresión 3D, como les decía, significa de que hay alguno de acá de la foto, alguno de estos puede ser el encargado, ¿no? Por ejemplo, Andrew McCoy, puedo venir aquí a ver al listado de la facultad y veo si es que hay alguien de ese nombre, ¿no? Y ahí, entonces mi trabajo es stalkear, ver a qué se dedican y ver con qué docentes podrían trabajar. Porque, por ejemplo, este parece que es de estructuras metálicas, ponle. Este es lo mismo, ¿no? Entonces tienes que ver con cuál vas a trabajar. Y no necesariamente tienes que tener experiencia, ¿no? Pero tienes que, o sea, la idea es que vos sepas qué cosa vas a trabajar. Voy a trabajar en hormigón, entonces buscas a cuál de estos es el encargado de hormigón. Entonces haces tu postulación luego, ¿no? Ya está. Bueno, digamos acá, habíamos ido vámonos ahora. Y otra cosa, en Estados Unidos no hay maestría en ingeniería estructural, excepto en algunas universidades. Después, en todas se llama maestría en ingeniería civil. Acá está la información de la maestría en ingeniería civil, por ejemplo, de la que estábamos viendo. Y bueno, aquí me dice cómo voy a empezar. Vengo acá, creas tu cuenta y luego ya está. Y luego a subir documentos y nada más. Así nada más se ve. Lo único, lo difícil es que hagas una carta de motivación orientada a lo que están estudiando, ¿no? Y tampoco tienes que elegir una universidad. Ok, esto para el caso de el segundo tipo que habíamos dicho, ¿no? Estamos viendo este tipo, el de el apoyo de las universidades. Entonces tienes que postularte a varias y la que te acepte te va a aceptar porque, bueno, les gusta, pero también están libres. Algunas ya están ocupadas, ¿no? Imagínate, están con 20, 30 estudiantes de doctorado, ya no hay espacio, ¿no? Entonces tampoco hay espacio para ti, no es que seas malo, ¿ya? Entonces, a ver, a veces de esos
A veces de esos 10 doctorandos se gradúan 3 o 4. Ahí ya hay espacio, ¿no? Entonces puede de que tú ahí ya puedas entrar. Por eso es que es un proceso largo también, un proceso en el que tienes que entrar, ver y si te aceptan. Cada 6 meses seguir postulando, ¿no? Hasta que se abra un momento. Y eso es lo que te va a permitir de esa manera ir a las becas, ¿ya? En el caso de Fulbright, Fulbright te pide de que vos elijas dos, ellos eligen otras dos, y dependiendo del presupuesto, se elige una de esas, ¿no? Y también de que te hayan aceptado, porque a mí tampoco me han aceptado, digamos, yo me postulé creo a Purdue, y en Purdue no les interesa el sismo, ¿no? Entonces, por eso también me rechazaron, pero yo no sabía, pues eso. Entonces, ¿no? tienen que saber también cómo enfocar cómo enfocarse, ¿no? Lo que les digo es lo que yo aprendí ya luego de haberme equivocado, pues para que ustedes no se equivoquen, hay que ver qué cosas hace cada universidad y vimos que a Virginia le interesa ese tipo, ¿no? Y es así, estimados, o sea, tienen que ver qué les interesa a cada universidad en el aspecto de ingeniería estructural. Ya que toca ese tema, Inge, bueno, hay una pregunta que también dice, ¿qué es lo que no le dijeron antes de irse y le hubiera gustado saber? Como antes de irnos. Oh. Antes de irse con la beca que consiguió de Fulbright. Me hubiera gustado, a ver, ¿qué me hubiera gustado saber? Ah, mm, que a veces es necesario estar un poquito más antes. Yo me vine una semana antes de que empiece. Bueno, con la beca Fulbright puedes venir máximo hasta un mes antes, no puedes más antes venir. Y en lugar de venir un poquito más antes, yo lo retrasé un poco y no llegué y no tuve tiempo de organizar las cosas durante una semana porque muchas cosas toman, ¿no? El que puedas abrir una cuenta en el banco, el que puedas eh, tener habilitada, bueno, habilitar la vivienda, los servicios, todo eso toma tiempo. Y en una semana no lo logras todo. Entonces, la recomendación es esa, ¿no? Más bien me hubiera gustado, y me dijeron algunos ya, ¿no? Me dijeron, porque incluso yo decía, no, es que ahí al llegar yo voy a buscar vivienda. Yo pensaba eso, y me dijo, no, alguien me recomendó, dijo, no. Primero busca vivienda, porque si no vas a estar fregado. Entonces yo le hice caso y sí, conseguí vivienda. Lo que no sabía eran los servicios, por ponerte algo. Y así, o sea, creo que es un poquito tener tiempito de organizar antes de que empiece el semestre. Porque yo me vine una semana antes de que empiece. Bueno, Inge, y para cerrar, ¿cuál podría ser la experiencia más bonita que nos podría comentar de poder acceder a este tipo de becas? Mm, yo diría que la experiencia es la constante motivación que te da la beca para regresar a tu país y hacer un cambio. Porque tras los seminarios que nos dan, lo que realmente están tratando de hacer no es buscar, digamos, un estudiante, están buscando a alguien que logre mejorar el país de donde ha venido, desde el punto de vista técnico, si quieres, pero no necesariamente investigativo. O sea, ellos quieren hacer un impacto, quieren que cualquier becario realmente logre un cambio en su sociedad. No necesita transformar el país, pero con que mejore poco a poco, primero empezando desde su universidad, su ciudad, su departamento y luego su país, está muy bien. Entonces, a mí lo que más me gusta es el enfoque que se da en generar un cambio positivo en la comunidad. Eso es quizás
lo que más me agrada. Y ante cualquier oportunidad que se tiene de apoyar, pues yo estoy siempre ahí, ¿no? Porque es quizás la manera en la que me están ayudando a mejorar, yo creo, acá. Esa sería la experiencia que he tenido y que me gusta. Que más allá luego hay cosas bonitas como participar en el ACI, estar en laboratorios, pasar clases, todo es lindo, pero quizás lo que me gusta más es el apoyo que se va a hacer. Eso. Muy bonito, ingeniero, y nos inspira mucho a nosotros como futuros profesionales a no solamente buscar un trabajo, sino buscar soluciones, hacer crecer mucho nuestro país, dejar esa mentalidad de simplemente querer irse y buscar más bien algo más grande, que es hacer más grande Bolivia, y de esa manera nosotros crecer mucho. Ingeniero Barrera, en nombre de la CIC, UMS y el capítulo estudiantil, muchas gracias por su tiempo, su disposición y por compartir con nosotros una experiencia que sin duda nos inspira y orienta a nuestra comunidad. Ya, quisiera tener algunas palabras antes de concluir. Mm, no, pues agradecido con todos nuestros participantes. Bueno, a cada uno de ellos que se han tomado el tiempito de escucharme, el tiempito de permitirme quizás vertir muchos criterios personales que no necesariamente los tienen que compartir, pero el hecho de escuchar ya es suficiente para mí, ¿no? Y también entiendo que todos pueden tener un punto de vista diferente, pero lo importante quizás es de que cada uno de nosotros logre un diálogo, pero desde el punto de vista no cerrado, ¿no? O sea, todo lo que se ha vertido acá son puntos de vista que pueden ser debatibles si es que también cualquier otra persona del otro lado también está dispuesto a cambiar el punto de vista, ¿ya? Entonces, pues nada, yo les agradezco a los demás y les invito a que puedan tener una excelente trayectoria profesional. Yo creo que, y me gusta cerrar esto siempre, tengan sueños tan grandes que no se pierdan a lo largo del tiempo, ¿ya? Así que nunca es tarde para postularse las becas, ¿ok? Cualquiera puede hacer, desde alguien que está en la mejor universidad con las notas más altas, como también un chiquito de Potosí que no sabía lo que estaba haciendo al inicio, pero que poco a poco empezó a generar un cambio y se animó a salir de ahí. ¿Ya? Eso. Nada más y gracias. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Y a todos los que acompañaron hasta el final, gracias por su... Esto confirma que hay interés, motivación y creciendo. Bueno, chicos, los invitamos a seguirnos en nuestras páginas sociales en Facebook, Instagram, para enterarse de las próximas actividades, eventos y transmisiones. También pueden unirse a nuestros canales de WhatsApp, cuyos enlaces estarán disponibles en la descripción del video y en los grupos de WhatsApp que ya han sido incluidos. Con esto damos por concluido el webinar de esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan buenas noches. Hasta luego.